De una temática que está muy presente hoy. Bueno, de hecho, fíjate, la semana pasada se hizo este congreso aquí en Neuquén sobre consumos problemáticos. Eh, Estamos hablando del abuso de sustancias, de la asistencia, la prevención, los consumos que resultan en una situación problema, como te decíamos recién. Y lo vamos a hacer con Mabel del Órfano, que es la directora ejecutiva de la Agencia de Asistencia y Prevención del Abuso de Sustancias en Río Negro. Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado te saluda. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días a todos, a vos y a la audiencia y a todo el equipo que tenés atrás. Así que, Gracias, muy buenos días. amable. Eh, el tema del... A ver, ¿vos preferís hablar de consumo de sustancias problemáticas o preferís hablar de narcodependencia o de consumo de narcóticos? Digo, porque también allí hay un punto de partida como para arrancar a charlar del tema. Sí, en realidad es tan variable, es tan confuso, ¿no? Porque uno no sabe si llamar drogas, sustancias, después se habla de narcotráfico, distribución, narcomenudeo, o sea, es tan grande el problema que uno no puede tener una palabra sola para poder definir todo esto, Bueno, ¿no? pero ya partiste de una definición, dijiste que es un problema, porque algunos pueden plantearlo como un tema, no como un problema, que está naturalizado, quiero decir, porque cuando se habla, por ejemplo, del consumo recreativo de sustancias, no estás hablando de una situación problema. Exactamente, o sea, estoy pensando qué charla reflexiva a las 7 de la mañana. Eh, sí, exactamente, porque por un lado está esta dicotomía de que es natural el sabor del encuentro, si no tomamos, si no consumimos, somos una sociedad de consumo, bla, 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 bla. Y por el otro lado, ayer estaba preparando una charla y habíamos hecho encuestas en diferentes lugares, viste, entrevistas, encuestas en las grutas con 1.200 personas a través de 2 o 3 años, en ámbitos laborales. Y cuando preguntas, ¿el consumo de drogas es un problema en la sociedad, en su trabajo, qué sé yo? Y el 90% dice sí, es un problema. O sea, por un lado no pasa nada, somos una sociedad de consumo, y por el otro lado, la sociedad misma tiene la percepción de que esto es un problema. Entonces, en realidad, más que a veces pensar en la sustancia en sí o en la droga, o sea, sustancia, lo que se llama problema de la sustancia es una droga que causa dependencia, que la incorporo en mi organismo, me produce un cambio psicofísico y que después, como me gustó y como se dio y se presta, etcétera, sigo, comienza a producir mecanismos adaptativos en mi sistema nervioso central y después termino consumiendo más cantidad para tener el efecto que tenía al principio. Ujú. Y cuando quiero dejar, no puedo. La persona que lleva ese trayecto que dura varios años, no es que de un día para el otro yo ya me hago adicto o adicta, eh, ese proceso no es en todos, o sea, no todo el que consume va a llegar a una dependencia, pero sí hay un montón de factores, ya sea genéticos, culturales, individuales, dramáticos, psicológicos, o sea, familiares, educativos, y bueno, y hoy por hoy nos encontramos con este gran problema de la naturalización, una sociedad de Ahora, consumo mucho marcada. pero ¿cómo no Entonces, naturalizarla, algunos Mabel? de ellos, por Sí, diferentes Mabel, ¿y cómo no naturalizar características, llegan esto? a la dependencia. ¿Cómo no Perdón. naturalizarlo, Mabel? Si en las redes sociales tenés la oferta, digamos, a la mano de cualquiera, digamos, entras en Telegram o cualquiera de las otras redes sociales, ponés grupos que están cerca y aparece, pero a raudales la cantidad de personas que te ofrecen desde flores de marihuana, cocaína, clonazepam, qué sé yo, la cantidad de sustancias que están a la vista y se ofrece. ¿Por qué? Digo, cómo se enfrenta entonces una problemática tan compleja como esta y al mismo tiempo tenés una vidriera que está en el bolsillo de cualquiera que tiene un teléfono con acceso a Internet? Sí, exactamente, porque a veces, muchas veces uno dice, no, solo algunos llegan a una adicción por diferentes motivos individuales, etcétera, pero te encontrás muchas personas que decís, ¿qué factores de riesgo tenía esta persona? Y uno de factor puede ser esto, tanta oferta. Cuanto más oferta hay, más estoy tentada o tentado. Considero que no hace nada, porque si me lo ofrecen por internet, no hace nada. O sea, lo que sí, o sea, es tan amplio que empezar a focalizar
en la dependencia con drogas. O sea, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué nos pasa como seres humanos? ¿Qué está Pero ahí se sucediendo? diluye mucho, digamos, la discusión, porque esa es una discusión que apela mucho a lo actitudinal de la persona y Es que pasa por ahí. O sea, no lo quiero decir así como que es así, pero ujú, muchos aspectos pasa por ahí a lo actitudinal de la persona, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el proyecto de mi vida? ¿Cuánto me siento querido y querida? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, que la persona pueda tener un juicio crítico, un pensamiento coherente, un juicio crítico que me diga, bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que quiero hacer? Y encontrar un sentido. ujú. Creo que hoy, además, no es solo en la Argentina, porque vos te encontrás que también en países subdesarrollados se encuentran con el gran problema del alcoholismo, la marihuana, y ahora aumentó muchísimo el consumo de cocaína, ¿no? Las pastillas o la web drug, que es la venta de drogas por internet, aumentó millones de dólares en el mundo y cada año aparece un país más que está en el mercado y se estima que en el 2030 va a aumentar un 30% más. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad en eso? ¿Qué está pasando con el cuidado de mi hijo, de mi hija, de poder instalar valores, de poder instalar el trabajo en equipo, una búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Porque vos Ahora, podés cancelar todo tipo de droga, vos podés estar en un lugar donde no hay oferta nada, pero si la persona está mal, se hace dependiente a cualquier otra cosa parece que que hay no parece que pasa hay por la un sustancia. espíritu de resignación frente a esto. No, 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 Y hay no. otras acciones que digamos, han prosperado. ¿Qué sé yo? Es difícil hoy encontrar a alguien que fume tabaco, digamos, en un restaurante. Inclusive estimo yo que hasta las ventas de tabaco han disminuido sustancialmente en estos últimos años a partir de esas campañas y de estos esquemas de prohibición de fumar en lugares cerrados. ¿Por qué no pensar, por qué no alentar que hay acciones que se puedan llevar adelante y que permitan resolver el tema de los consumos problemáticos? Sí, Agustín, ahí vos te diste un ejemplo. La disminución del consumo de tabaco fue muy efectiva en la Argentina, pero como verás, no se atacó de un solo lado. Se empezaron a dar capacitaciones desde jardín de infantes. O sea, no hay ningún niño, niña, adolescente que no le queda claro que el tabaco es dañino. Las figuritas en los atados y cigarrillos. El gran aumento de precio permanentemente. La prohibición de no fumar en lugares cerrados. Como en el colectivo, o sea, cómo ha ido cambiando, ¿no? Y ahí hubo una revuelta de la sociedad, de la persona. ¿Por qué yo tengo que tener un cáncer cuando en realidad nunca fumé y fumabas vos en la oficina todo el día? Ahí hubo un revuelto de una revuelta de la sociedad que colaboró en hacer un movimiento que diga, hagan algo con esto, ¿no? No lo Bueno, estoy diciendo como resignación claro, ni discurso, cuando vos sino decís, como amplitud de ver el problema. ¿Qué no pasa con saquemos esto, saquemos esto, saquemos esto? yo me imagino que mientras nosotros estamos charlando de este tipo de acciones, muchas de las personas que quizás nos están escuchando ahora también tienen una mirada respecto de estos temas y que pueden estar en uno o en el otro extremo de los polos, ¿no? En el Exacto. sentido que vos decís, hagan algo, hagamos algo, y otros que deben decir, no, no hagamos nada, si yo me divierto con esto, si yo, para mí, tener digamos, tener en Telegram alguien que me provea no es un problema, es una solución porque me resuelve mi necesidad de consumir. Este, Eh, Mira, una de las cosas es esto de, sí, el que dice así está bajo los efectos de la sustancia. La marihuana tarda más o menos en una semana el THC, que es el tetrahidrocannabinoide, el que interactúa con mis neuronas, que me cambia la percepción de la realidad. Y si fumo 1 o 2 en la semana, tardo 10 días más o menos en limpiarme. Y si fumo 3 o 4 en la semana, tardo un mes. Por lo cual, o sea, el hecho de, si yo hablo de que la persona pueda encontrar un sentido en la vida, pueda con educación, etcétera,
no puede estar intoxicado, porque no tiene esa capacidad de poder razonar y tener un juicio crítico. Y Entonces vos ya, acabas o de sea, incorporar el tema marihuana cuando se está hablando mucho de la legalización, se está hablando mucho de la producción de marihuana, hasta te diría de forma artesanal, doméstica, con fines terapéuticos. También se habla de eso. bueno, ayer por ejemplo me llamaban por un caso de un chico que estaba grave en una situación de autolesión, y cuando fue al hospital los profesionales dicen, no, le hicieron el antidoping y tenía solo marihuana. Escúchame. La marihuana a la larga, después del periodo recreativo, empieza a tener todo un periodo de amotivación donde el chico, la chica o el adolescente, sobre todo si empiezan a temprana edad, no tiene ganas de hacer nada, no le interesa nada, no tiene ese sentido a la vida, todo le da lo mismo. Después va progresando, empieza una etapa de depresión, de mucha angustia en el adolescente, y después en algunas personas con alguna característica hacen un brote psicótico, donde delira, donde está paranoico o paranoico, o sea, no es agua, no es solo marihuana, ¿no? Saquen la marihuana durante 2 o 3 meses y vas a ver cómo revierte todo eso. Más allá de que hay una estructura de personalidad, de cómo ayudar y acompañar. Pero vos esa estructura de personalidad que está débil, que es importante que pueda aprender a resolver problemas, consumiendo marihuana mientras tanto, sintiéndose paranoico mientras tanto, la psicoterapia, la medicación, no es nada, es agua. Entonces, no, bueno, vos hablás esto de la naturalización, pero todas esas cosas tienen mucho que ver con el mercado. Hace años, desde que yo estoy en la agencia, que se está peleando en diferentes ámbitos de prohibir la publicidad de alcohol en los diferentes ámbitos deportivos, en la televisión. Lo mismo que se hizo con el tabaco, o sea, no de prohibir el consumo. Bueno, ya el alcohol cero, al principio en las rutas se pensaba que iba a bajar muchísimo, pero no sabés la revolución que hay a nivel empresarial de que cuántas fuentes de trabajo van a disminuir si se sacan las propagandas. O sea, hay muchas fuerzas contrarrestadas en este tema del consumo, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, cuando que no pasa por ser legal o ilegal. Y como no hay hay una falta de educación, una falta de cultura en cuanto a este tema de saber, o sea, a mí me llama mucho hace que sigamos legalizando y la persona como va a creer que no hace nada porque es legal, porque se confunde lo legal con sano, y en realidad el hecho que sea legal es una cuestión comercial, económica, empresarial, que no tiene nada que ver si es tóxico o no es tóxico para el sistema nervioso central, sobre todo en niños o niñas, adolescentes, que cuanto más temprano empieza, que generalmente empiezan los 14, 15 años, más grave es el deterioro que va teniendo a nivel cerebral, donde es una pena, porque es como regar una planta con nafta, en vez de regar una planta con agua, vitaminas, deporte, cultura, educación, etcétera. Es de permitir que el cerebro de mi hijo, mi hija, se vaya marchitando de a poco, porque es marihuana nada más, y un alcohol. ¿Quién no se emborrachó en la adolescencia? Esa naturaleza hace que cuando se vayan produciendo modificaciones y que a los 20, 25 años de nuestro hijo o hija estemos padeciendo diciendo, ay, no lo podemos sostener en este momento, no podemos acompañarlo, no podemos seguirlo porque se nos fue de las manos. Y sí, bueno, tiene que empezar antes. Pero por el otro lado, a mí me llama mucho la atención, ¿estás ahí todavía? Sí, sí. Que cuando, o sea, yo estudié medicina, neurología, psiquiatría, etcétera, y bueno, y cuando estudié medicina, una de las cosas que más, ¿cuál fue mi motivo? Es para saber qué hay, o sea, si hay un dolor, ¿cuál es el mecanismo por el cual hay un dolor? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Siempre me interesó, o sea, desde adolescente. Y en ese caso llego en este caso al tema de las adicciones. Entonces, bueno, en todas las charlas que esta semana hemos dado en la escuela de penitenciaría con 200 chicos, en la escuela de policía, en la escuela de cadete, en todos lados, hago todo este discurso, ¿no? Cómo el proceso de los daños que produce el consumo de alcohol o cualquier otro tipo de sustancia durante el embarazo, los primeros años de vida en la mamá, los primeros años de vida o sea, en la adolescencia, en los jóvenes, y cómo va produciendo cambio en el cerebro, y cómo va alterando la capacidad de tener un juicio crítico, de poder pensar, de poder razonar, de encontrar un objetivo, por lo cual pasando el mensaje, si van a consumir, esperen lo más tarde posible,
¿no? Al menos después de los 25, 30 años, cuando uno ya desarrolló su sistema nervioso central, cuando ya desarrolló su madurez, su poder de decisión, su autonomía, ahí comiencen a consumir si quieren, y después ahí van a tener mayores capacidades de poder decir, no, esto me conviene, esto no, esto me causó daño, esto no me conviene. Pero si empezás al principio tenés más daño. Después que termino esa charla, les digo que me hagan un papelito diciendo qué les quedó, y que si no, qué les quedó de esa clase, y que si no les quedó nada, o están en contra, o realmente naturalizan el tema, que lo escriban, ¿no? O que lo escriban o que me den el papel en blanco. El tema es que me llama la atención que todas las personas, el 95%, te hacen un papelito donde te dicen, esta charla lo tiene que saber más la gente, la verdad que no sabíamos nada de esto, de esto, de esto. O sea, el poquito vaso de cerveza o de vino que puedo tomar en las comidas si estoy embarazada, ya afecta a mi bebé cuando vaya a la escuela, porque va a tener problemas de conducta, problemas para aprender, va a tener déficit de atención, y es solo ese vasito que tomo en las comidas con soda que a mí no me va a hacer nada, a mí no, pero al bebé sí, porque no tiene hígado, porque todavía está en formación, y porque ese alcohol va naturalizando las neuronas, por lo cual cuando tenga 14, 15 años va a tomar un poquito de alcohol y va a acordar cuando estaba en la panza. Mabel, son las 8:01. No quiero caer en el lugar común en radio, si el tiempo es tirano, ese tipo de cosas, pero la verdad es esa, y nos corren con las noticias. Te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos como para charlar de un tema sensible que no se agota acá. Muchas gracias. Bueno, a disposición, cuando quieran, saludos a todas Dale. y a todos. Mabel del Órfano es la titular de la Agencia de Asistencia y Prevención del Abuso de Sustancias. En la región, a partir de ayer, ya está en funcionamiento el teléfono amigo para quien necesite ser escuchado frente a situaciones de estas características.